importante ser muy delicado, delicada en este caso, cuando uno va a hablar en principio sin trabajar día a día en una localidad. Justamente porque la fortaleza de las transformaciones tiene que ver con el conocimiento cotidiano del espacio donde se pueden dar. Ese conocimiento que también obviamente implica debilidades locales, fortalezas, riquezas y también tensiones, ¿no? Que obviamente esto transcurre en todo el país, pero cada lugar tiene su particularidad. Así que yo les agradezco la reunión mantenida como para contarme, informarme, bueno, en una síntesis, obviamente, de cómo el sistema salud mental de Catamarca está transcurriendo y avanzando, y bueno, porque estos intercambios hablan del compromiso de ambas partes, para que, bueno, las palabras que uno pueda transmitir tengan en principio un asidero en lo que está ocurriendo. En realidad, lo que yo les voy a decir, obviamente son denominadores comunes, porque como digo, lo particular son ustedes los expertos de la localidad, pero estos son denominadores comunes y que creo que la virtud que pueden tener es que los he experimentado, o sea, todo de lo que voy a hablar ha sido parte de mi tránsito en el país, en algunos otros países, en nuestro país y en algunos otros países, y en los distintos efectores, hospitales, ministerios, o sea, bueno, he tenido la oportunidad, la fortuna de poder, de alguna forma, atravesar todo el espectro del sistema. Y por eso lo que voy a decir tiene que ver con la experiencia, ¿no? Más allá que luego uno tiene también la posibilidad de conceptualizar, de estudiar, pero en principio tiene que ver con una práctica que además de los hospitales, los centros de salud, las casas de medio camino, los ministerios, tanto de salud, en el caso de, como contaba Carolina, yo fui, actualmente no tengo pertenencia en el Ministerio de Salud, coordiné este programa de patologías mentales severas y prevalentes, que luego bueno, intentamos que el nombre se adecuara más a las situaciones actuales y a los nuevos paradigmas. Entonces se transformó en el programa de redes en el Ministerio de Salud, y en ese contexto viajé a Catamarca y pudimos realmente, bueno, trabajar muy bien, en mi caso desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde la Dirección Nacional de Salud Mental de ese momento, y bueno, el grupo de trabajo de Catamarca, de hospitales, del Ministerio, y actualmente coordino el equipo técnico del órgano de revisión nacional. Entonces ahora estoy en otro ministerio, el Ministerio Público de la Defensa, donde asienta el órgano de revisión nacional. Esta posibilidad, o sea, desde lo que es una práctica en efectores y el trabajo continuo con personas con padecimiento, el trabajo en lo que sería el Poder Ejecutivo, en lo que sería el Ministerio de Salud y luego en el Ministerio Público de la Defensa, ya con este espacio de control de derechos, que es a grandes rasgos la función, las misiones y funciones del órgano de revisión, me ha permitido justamente tener como una síntesis del sistema de salud mental
Ustedes saben que el sistema se completa, por ejemplo, con un organismo de control de derechos. O sea, el tema y en eso la ley es fundamental, porque la ley previó, afortunadamente, los organismos de defensa y control, ¿no? En artículo 22 de la ley, en la defensa de las personas en cabeza de abogados, abogadas, para defender sus derechos, y los artículos 38 a 40 de la ley con la creación de un órgano de revisión de esta ley, cuya misión fundamental tiene que ver con el control de los derechos de las personas. Con lo cual, y por supuesto analizar las condiciones de tratamiento y analizar, controlar la legalidad de las internaciones. Yo creo que esto ha sido muy promisorio, la ley, independientemente de estas tensiones que contaban justamente las organizadoras, y hablando de, bueno, que hay desde la formulación de la ley hasta su implementación hay una brecha, y tenemos todavía, como decía también Carmen, o sea, hay ya una ley de más de 10 años y todavía falta tanto en su implementación. Esto no significa que se han producido transformaciones sustanciales en el ámbito de la salud mental. Una de ellas es esta: permitir controlar la legalidad de las internaciones. O sea, nosotros tenemos la potestad de ingresar a instituciones a fin de, bueno, saber por qué una persona está internada 30 años, 20, 10. ¿Cuál es el motivo? Porque si el motivo es una problemática social, cuando digo problemática social no solo me refiero a la falta de vivienda, la falta de recursos económicos, me estoy refiriendo también a ese social tan poco trabajado desde el ámbito de la salud mental, que tiene que ver con que las personas tengan un acompañamiento, tengan un apoyo para, además, por ejemplo, de tener acceso a una medicación, tengan acceso a alguien que se las pueda, que pueda apoyar en su ingesta, sobre todo en personas que han tenido mucho tiempo de institucionalización y que pueden tener un grado de deterioro que hace que no puedan desarrollar las actividades de la vida diaria de manera independiente. Esas personas no es que a veces no tengan una casa, un subsidio, una pensión, una jubilación. Puede ser que tengan recursos económicos. No todas las personas que están internadas por internaciones sociales, sobre todo en los grandes hospicios del país, es que no tienen recurso económico o habitacional. Muchas de ellas no tienen con quién transcurrir ese tránsito entre vivir en una situación protegida, absolutamente protegida, cuidada, en el mejor de los casos, tutelada, a vivir una vida independiente. O sea, ese salto verdaderamente hay que pavimentarlo, hay que apoyarlo, hay que hacer puentes para que la persona pueda desarrollar, transcurrir su vida en un ambiente menos restrictivo, mayores libertades, con este pasaje a la autonomía, una autonomía progresiva. Entonces, esto significa presencia humana, acompañamiento, apoyos. Entonces, cuando digo esto de control de legalidad, saber de las personas, que las personas con padecimiento mental históricamente han sido otra población de desaparecidos en este país y en el mundo, con la connotación que para nosotros particularmente tiene esta idea de la desaparición. Hay muchas situaciones, ideas que han sido desaparecidas en el espectro de la salud mental, empezando por muchas personas que no se sabía dónde estaban, y repito, esto puede no ser seguramente en una provincia
de dimensiones más pequeñas, con menor población. En las grandes urbes, les aseguro, en las mega instituciones, donde partíamos de 3.000, por ejemplo, personas por establecimiento en algún momento histórico, ahora ha reducido muchísimo la cantidad de internados, por supuesto, pero bueno, muchas personas eran NN, no sabíamos quiénes estaban. Había personas que concretamente estaban desaparecidas del ámbito social. Fíjense de dónde venimos. Entonces, una ley que permite habilitar un registro de las personas, habilitar ese control de legalidad de su internación, habilitar y apoyar que las personas tengan derecho a la identidad, a no ser más NNs, a votar y a tener una serie de derechos garantizados, verdaderamente es un avance impresionante en nuestro país y también para la región de las Américas, porque la ley argentina ha sido tomada como referencia por muchos países de América Latina, porque además es una ley verdaderamente, aún en los países que ya tenían ley de salud mental, es una ley que ha sido ejemplificadora, porque, como digo, además de su articulado, en donde se prioriza las condiciones de tratamiento y los derechos de las personas, en nuestra ley figuran estos organismos de defensa y control, con lo cual es como que viene la ley con su organismo, y esto es una ventaja enorme, porque en el mundo hay documentos fundamentales, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, que son un marco filosófico supra nuestra ley, o sea, están por arriba, son internacionales, son consensuados por la gran mayoría de los países, pero muchas veces no tienen un efectivo control de su aplicación. Entonces, esto termina siendo una formulación muy importante y seguro que tiene influencia muy importante, pero al no tener el control de esa formulación, hay ahí otra brecha, ¿no? Entonces, nuestra ley, si bien tiene una brecha en su implementación, tiene organismos de defensa y control que pueden acompañar estos procesos. Y les aseguro que estos organismos ayudan a la aceleración de la implementación. Entonces, realmente, en principio, controlan la legalidad de la internación. Y esto es algo indudable y de y absolutamente benéfico para analizar las condiciones de tratamiento de las personas internadas. Entonces, la ley, como decíamos antes, como decían Carmen y Carolina, o sea, la ley está, digamos, con lo cual una ley es para cumplirla. La ley no se adecúa, la ley hay que implementarla. Lo que se adecúa, como bien decían, son los servicios, pero no solo los servicios, las prácticas, las políticas, todos los componentes de una reforma del sistema deben adecuarse para que verdaderamente el sistema se transforme. De eso es un poco la idea de compartir, intercambiar con ustedes. Tratando de también que quede un tiempo por si hay preguntas o dudas, o por supuesto, también les pido que si hubiera alguna duda o una incomprensión de mis palabras, habilitados por lo menos de mi parte, no sé si los organizadores también, pero a interrumpirme. Pero de eso va a versar un poco lo que hoy quisiera compartir, de los componentes de una transformación del sistema, de estas adecuaciones, este desandar estas prácticas, como dice el título del conversatorio, desmanicomelizantes. ¿Cómo? ¿No?
porque y por algo, ¿no? Tenemos los obstáculos que tenemos, son muchos, y por algo las dificultades de la implementación. Son obstáculos muy complejos y diversos, ¿no? Muchas veces uno focaliza en la política, en el presupuesto, en la formación. Puede focalizar en alguno de estos componentes, pero en realidad los componentes son muchos. Y creo que los tenemos que conocer, tenemos que aproximarnos a esos componentes, porque si pensamos que con transformar o con formular una política o con habilitar un servicio alternativo, ya está, vamos a continuar sin avances sustanciales en el sistema. Con lo cual la idea sería que esa complejidad, ¿no?, de componentes de un sistema hay que atravesarla y transformar cada uno de esos componentes que ahora los vamos a mencionar. La primera cuestión, como decía inicialmente, bueno, esta adecuación del sistema, de las prácticas. ¿Por qué? Porque, y esto lo reitero, porque las tensiones que vivimos en general en las distintas localidades, ¿no? Entre los mismos, y ahora ya hablando más entre nos, que sería los trabajadores de salud mental. Ley sí, ley no, política de desmanicomerización o desinstitucionalización, que es lo mismo, sí, no, psiquiátrico sí, no. Bueno, la ley establece un sistema, porque la ley claramente en el artículo 27 habla de la adecuación hasta la sustitución del hospital psiquiátrico o de las instituciones monovalentes. Con lo cual la ley es una ley que establece la desinstitucionalización o desmanicomerización. Pero detrás, como digo, tenemos estas tensiones que no podemos negarlas, hay que trabajarlas, hay que ponerlas sobre la mesa. Entonces, voy a empezar por eso, por poner por lo menos sobre la mesa lo que yo considero que es el motivo por el cual el sistema tiene que transformarse hacia la desinstitucionalización o desmanicomerización. Digo porque por respeto a ustedes creo que es importante que pueda instalar mi pensamiento en relación a esto, que no es solo mío, obviamente, porque ustedes saben, los organismos internacionales de salud, OMS, hace muchos años vienen bregando desde la Declaración de Caracas en 1990 hasta el último documento de OPS llamado Desinstitucionalización en América Latina y el Caribe, realmente un documento un artículo y documento muy trascendente, pasando por el proceso del Panamá en 2010, que insta a los países, han firmado de la región de las Américas, en su mayoría, la superación, la sustitución del hospital psiquiátrico para el 2020. Obviamente esto es un propósito, no ha sido posible al 2020 llegar, porque obviamente que es un proceso gradual, progresivo, complejo, lento, y estamos trabajando en esa complejidad para que todos podamos tener acceso de por qué no cambió, por qué no se superó a pesar del consenso de Panamá. Por eso digo, esto va mucho más allá de la ley argentina, ¿no? La ley argentina obviamente tiene antecedentes mundiales acerca de esta perspectiva de cambio de paradigma y de cambio de sistema. No es un invento argentino, tiene que ver con la fundamental plataforma de salud mental y derechos humanos que se viene trabajando, digo, por eso desde Caracas, quizás antes con Alma Ata en 1978, donde se hablaba justamente de la atención cercana, oportuna, y de las estrategias de la atención primaria, lo que la ley argentina y todos el resto de los documentos
internacionales de OMS, OPS, de los organismos de salud, toman estas primeras recomendaciones de Alma Ata cuando se hizo la conferencia Salud para Todos en el año 2000. Bien, ¿por qué entonces, vuelvo a esta propuesta, reformar el sistema? ¿Por qué la ley de salud mental y derechos humanos? ¿Por qué todas estas transformaciones, adecuaciones, etcétera? Miren, entonces tenemos que, más allá de las simpatías, ideologías, pensamientos críticos de cada uno y cada una de nosotras y nosotros, tenemos que ir a estadísticamente indicadores que hablan de que la salud mental aún hoy sigue siendo un área crítica, no solo en el país, sino en el mundo, porque el mundo viene de este sistema depositario, manicomial, no basado en el respeto de los derechos. Entonces, esto es un problema, repito, ¿no? Es un problema que nos trasciende, un problema que el mundo ha iniciado transformaciones de su sistema de salud mental en base a este registro de que salud mental era un área crítica y que principales indicadores de salud mental tenían números absolutamente desfavorables. Empezando por la accesibilidad a la atención en salud mental. Entonces, y esto como digo, ¿no? Yo estoy reiterando estudios que se han hecho en el mundo y documentos también de colegas teóricos en la materia, epidemiólogos, etcétera, en donde se hicieron, tanto para el mundo rico como para el mundo pobre, aproximaciones estadísticas, en donde para el mundo rico aproximadamente un 50% de personas con trastornos mentales severos, personas con trastornos mentales severos, en un 50% no habían recibido tratamiento los últimos 12 meses de su trastorno. Lo reitero porque empecé con el porcentaje inicial y eso confunde. En el mundo, como digo, rico, para no decir desarrollado, ¿no? Lo que está con mayor ventaja de Producto Bruto por persona. Bueno, en ese mundo, las personas con padecimiento mental, ¿no? En un 50% no han completado, no han tenido tratamiento el último año de su padecimiento. En el mundo con mayores desventajas, con índices mayores de pobreza, como son nuestros países, como en general la región de las Américas y otras regiones del mundo, ese porcentaje llega casi a un 80%. En nuestro país, bueno, con algunos ajustes se habla de un 70 y pico, o sea, un 70 y pico por ciento, ¿no?, de personas el último año de su trastorno mental severo no accedieron a tratamiento de salud mental. Eso, mucho más claramente y sencillamente, habla que de la accesibilidad a la atención en salud mental es muy baja. Es muy baja. Puede ser que personas que están en las urbes, en centros, en las capitales provinciales, que tienen acceso o que tienen, por supuesto, seguros de salud, que tienen cercanía a hospitales, a centros de atención, bueno, puede ser que obviamente el porcentaje se achique. Estamos hablando de promedio. Personas que viven en zonas lejanas a centros sanitarios o aún estando cerca de los mismos, la continuidad del tratamiento se ve claramente interrumpida. Es muy posible que dentro de ese 70-80% estemos hablando de personas que quizás en el momento de la crisis sí hicieron un contacto con un servicio o fueron internadas transitoriamente, pero luego la continuidad del tratamiento, que es un gravísimo problema en salud mental,
Ustedes saben que por definición un trastorno mental severo, al menos 2 años. Tanto a la mamá como al papá, ¿Cómo? ¿Hola? Perdón. Se interrumpió la... Ah, perfecto. ¿Continuó? Sí, ¿continuó? Bueno, lo que decía, bueno, es el tema de esta accesibilidad, que en general también es muy baja, y que muchas veces tiene que ver con la continuidad del tratamiento, algo tan necesario y a veces tan interrumpido en los tratamientos de salud mental, en donde se trabaja la crisis, el momento inicial de descompensación, pero luego cuando la persona vuelve al ambulatorio, a su casa, interrumpe por distintos motivos el tratamiento. Entonces, esta baja accesibilidad es un indicador desfavorable en salud mental. Segundo indicador desfavorable, la carga de enfermedad. Ustedes saben que este es un indicador, carga de enfermedad, vinculado a los años de vida vividos con discapacidad. Y además también incluye otras variables, como puede ser años, digamos, el promedio de vida en personas con padecimientos mentales muchas veces es inferior. Bueno, pero estos años de vida vividos con discapacidad que constituyen la carga de enfermedad es muy alto en salud mental. Sobre todo en algunos grupos etarios, por ejemplo, los grupos adolescentes, de adolescencia, donde verdaderamente hay grandes restricciones de una vida vivida con potencia, con capacidad. Por eso hablamos de años de vida vividos con capacidad. En los adolescentes interrumpen muchas veces cuando tienen una crisis psicótica, interrumpen la escuela, interrumpen los grupos de pertenencia, y digamos que empiezan a vivir con discapacidad. ¿Por qué? Porque las ofertas del sistema son muy escasas. Los apoyos que reciben para esa continuidad en la educación, esa continuidad en la pertenencia social, los apoyos para poder, por ejemplo, estudiar, ¿no? Pero, bueno, justamente con la igualdad que implica que cuando yo estoy en desventaja por algún problema, necesito más. Entonces, a lo mejor esa persona que en la adolescencia tuvo una crisis, a lo mejor requiere, bueno, el apoyo de maestros que acompañen, el apoyo de la escuela, la comprensión, bueno, una serie de cuestiones que escasamente podemos desarrollar. La carga de enfermedad, más que asumida por el sistema de salud mental, la asume la propia familia, la propia persona usuaria, desde su dinero, desde su recurso económico hasta su recurso de apoyo, ¿no? Su recurso social. Entonces, alta carga de enfermedad. La primera, baja accesibilidad a la atención. La tercera, altas vulneraciones de derechos humanos. Son muy importantes. Tercer motivo por lo cual salud mental es un área crítica. Se han identificado grandes vulneraciones a los derechos humanos hacia las personas con padecimientos mentales. En general, las tasas son mayores sobre las personas institucionalizadas, pero también podemos hablar en general, porque una vulneración de derecho no solamente pasa por un maltrato activo o pasivo, ¿no? Ustedes saben que hay maltrato activo cuando hay violencia directa, verbal o física, pero también hay maltrato pasivo, cuando la persona no está bien alimentada, cuando la persona no tiene acceso al sistema médico general, no está cuidada de su salud integral, cuando la persona vive en un ambiente, bueno, con condiciones de vida realmente muy restrictivas,
con baja o vive en un ambiente donde hay poca luminosidad, poca ventilación, hay hacinamiento, todos esos son maltratos pasivos, ¿no? Y el activo está más vinculado a lo que son las agresiones y violencias directas. Entonces, las vulneraciones a los derechos han sido históricamente, bueno, fue uno de los motivos por los cuales la Declaración de Caracas imputaba justamente o trabajaba la necesidad de desarrollar sistemas locales de salud y no el conglomerado de personas en las grandes instituciones por identificar los importantes maltratos que recibían. O sea que las vulneraciones son otro de los indicadores desfavorables en salud mental. Y luego el estigma. Yo seleccioné estas 4, hay más, en general hay coincidencia en muchos investigadores, porque son verdaderamente, digamos, es muy difícil no acordar con estas, porque ustedes ven en sus localidades, bueno, en general van a encontrar algunos de estos indicadores que realmente coinciden con esto que estoy transmitiendo. El estigma es otra de los indicadores por los cuales salud mental constituye un área crítica. Y esto tiene que ver, el estigma, con, bueno, los prejuicios históricos, la discriminación, basada en las representaciones sociales y profesionales negativas sobre el padecimiento mental y la persona con padecimiento mental. ¿Saben? Representaciones sociales son, bueno, su nombre lo indica, lo que se nos representa vulgarmente, sin ser expertos, a la comunidad, por ejemplo, cuando uno dice la palabra, ¿no?, enfermedad mental, enfermo mental, loco, ¿no?, se le representa en general una percepción negativa, se representa prejuicio, miedo, ¿no?, peligrosidad, irrecuperabilidad, ¿no?, incapacidad. O sea, todas palabras, es una representación de palabras que a uno se le ocurren, ¿no? Como cuando uno dice casa, bueno, en principio reparo, hogar, o sea, ¿no? ¿Qué se nos representa? Bueno, cuando uno habla de la representación social de la locura, como se ha dado en llamar de muchos teóricos, en general es negativa. Y los profesionales muchas veces retransmitimos, porque somos parte de la sociedad obviamente, y en vez de trabajar en la modificación de esas representaciones, las sostenemos o a veces las incrementamos. Nosotros mismos a veces decimos, no, este paciente no puede, este paciente, ¿no? No decimos incapaz, porque bueno, ya el Código Civil removió la incapacidad, y bueno, justamente todo lo que estamos trabajando sobre la capacidad jurídica de las personas tiene que ver con que ya ese mote de incapaz se transformó, se sustituyó por lo que es, en todo caso, las restricciones a la capacidad cuando una persona no tiene posibilidades de autovalerse, de autogestionarse, de tomar conciencia del padecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, habrá eventualmente restricciones, pero a partir de restricciones, pero que se fundamentan en que las personas requieren apoyo para ser capaces. No es que son incapaces, necesitan apoyo para ejercer su capacidad eventualmente. Entonces, pero la representación social de incapacidad sigue estando, y a veces en los mismos profesionales. Entonces, estos indicadores que aún se sostienen, baja accesibilidad, alta carga de enfermedad, vulneraciones de derechos, altas vulneraciones de derechos humanos y alto estigma, son indicadores que el sistema de salud mental basado en el hospital psiquiátrico no pudo revertir. Es más, es corresponsable y ha profundizado estos indicadores. Entonces, ¿por qué? Bueno, la accesibilidad
por ejemplo, es un tema de que, entre otras cuestiones, de cercanía a los servicios, entre otras cuestiones, no es la única, porque también hay factores macrosociales que hacen que las poblaciones, bueno, en desventaja social no lleguen muchas veces por temas económicos a los servicios, porque no acceden a comprar un pasaje o lo que sea, o sea, hay cuestiones macrosociales que también cruzan estos indicadores. Pero también el sistema de salud mental está organizado de tal manera que no llega a las poblaciones más vulnerables. Entonces, aquellas personas que no pueden asistir a los servicios, no estoy pensando que tengo que fortalecer su centro de salud, su hospital general, que va a estar mucho más cerca que el hospital psiquiátrico local de la provincia, porque en general las provincias pequeñas tienen un hospital psiquiátrico. Entonces, eso hace que la población general, obviamente, tenga distancias variables con ese lugar. Y los que están más lejos, bueno, van a tener una accesibilidad más restringida, porque está comprobado que, como digo, que la atención accesible se vincula a la cercanía. Entonces, si el sistema está basado en un hospital psiquiátrico que está, no sé, a 100 kilómetros, 200 kilómetros en Catamarca capital de Catamarca, San Fernando, bueno, está a El Rodeo, no sé, a Londres, a cualquier localidad de la provincia, las personas van a tener menos acceso a la atención. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya una causa. Pero además, para tener acceso, hay que hacer servicios. Y eso sale dinero. Hay que tener recurso humano. Y si yo tengo todo concentrado, el dinero de mi presupuesto en el hospital psiquiátrico, no voy a poder diversificar ese presupuesto en ofertas locales más cercanas a todos los pobladores de mi provincia. Así que van viendo que esta estructura basada en el hospital, lo mismo con la carga de enfermedad, porque yo tengo todo el dinero, el presupuesto concentrado en el hospital psiquiátrico, porque obviamente ahí tengo las camas, tengo los recursos humanos, tengo, ¿no?, todo el dinero ahí. No voy a poder descentralizar ese presupuesto para, por ejemplo, apoyar a ese adolescente que tuvo una crisis psicótica y que necesita un acompañamiento terapéutico, que necesita un traslado a lo mejor, que alguien lo acompañe a su escuela. Entonces, no voy a tener presupuesto para eso. Presupuesto para la continuidad de cuidados ambulatorios, para acompañantes terapéuticos, o no voy a tener dinero para personas que han estado internadas y después no han perdido vivienda o no la tienen o no la tuvieron nunca, no sé, bueno, y necesito estructuras habitacionales también para hacer este puente entre su internación y la vida independiente, y bueno, no voy a tener dinero para esto tampoco, ni para empresas sociales, ni para todo lo que hace a la oferta de recursos más allá de la crisis y que son parte de esta carga de enfermedad que digo que está sostenida sobre todo por las mismas personas usuarias y por las familias. Las vulneraciones de derecho también dije que en principio estadísticamente son mayores en las instituciones psiquiátricas monovalentes, con lo cual ahí también, o sea, si tenemos solamente el sistema basado en el hospital psiquiátrico, vamos a tener muchas vulneraciones seguramente, porque la concentración de personas y de personas que tienen una diversidad de problemáticas y padecimientos, verdaderamente es, si ustedes lo piensan desde el sentido común, ¿no? Desde el sentido común, juntar personas que tienen altas deficiencias emocionales y problemáticas emocionales y que vivan todas juntas, es realmente, ¿no?, una alquimia que en general no termina bien. Las personas se deterioran, las personas en general, no se promociona como cuando están con la población general, con la comunidad general. Bien,
Y el estigma, por supuesto, porque el principal productor del estigma ha sido este aislamiento con que se ha tratado a las personas con padecimientos mentales. Porque si yo a la persona con padecimiento mental no la puedo incluir en un hospital general, la tengo que aislar en un lugar especial, la dejo a vivir allí, ese lugar está lejos, estoy dando un mensaje social que esa persona es peligrosa, que esa persona realmente no puede estar con todos nosotros, nosotras, viviendo en comunidad. Estoy cristalizando el estigma. Entonces, fíjense, este sistema que aún es vigente, basado en el hospital psiquiátrico, es el responsable de estos indicadores. Y como son desfavorables, yo tengo que transformar el sistema. Entonces, una justificación sencilla y bastante sintética de hacia dónde tenemos que ir y por qué. ¿Por qué este sistema basado en el hospital psiquiátrico no dio resultados concretos, estadísticos, en estas variables fundamentales de lo que es la salud mental de una población? Entonces, se piensa en un sistema como la desinstitucionalización o desmanicomialización, que es un sistema de atención integral y territorial. Nuevamente, acá esto del territorio, cada localidad, esta es la base de este nuevo paradigma, cada localidad tiene que asumir su propia problemática de salud mental. Cada circunscripción, cada jurisdicción, tiene que dar respuesta cercana y oportuna. Por eso este es un sistema territorial. Y además es un sistema basado en un modelo de atención, como es el modelo comunitario en salud mental, el modelo de atención comunitario, que es el modelo basado en la evidencia, que ha tenido la más alta eficiencia clínica y social para abordar los problemas de salud mental. OMS 2001. O sea, según los expertos, este modelo, en regiones de igual configuración socioeconómica, no estamos comparando, digamos, mundo pobre, mundo rico, urbe con paraje. Estamos comparando regiones de igual configuración, o similar, obviamente, social, económica. Y vemos que en la que se aplica el modelo comunitario de atención, estos indicadores desfavorables progresan favorablemente versus en las regiones que se aplican modelos basados, hospitalocéntricos, basados en el hospital psiquiátrico. Entonces, esta política de desinstitucionalización, este nuevo paradigma, esto de lo que estamos hablando, está basado en el modelo comunitario. Ya vamos a dar un punteo, ustedes obviamente esto lo conocen muchísimo, pero el modelo comunitario es un modelo basado en el enfoque de derechos humanos. Y es un modelo territorial, es un modelo equitativo, universal, ético, porque prioriza a poblaciones desfavorecidas, pero además expande, es un modelo basado en la salud pública, expande la salud y las funciones esenciales de la salud pública, prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, a toda la población, sin discriminación. Entonces es un modelo ético, porque todas las personas acceden a la salud. Es un modelo que transforma relaciones de poder, porque permite, posibilita y necesita, sobre todo, que las propias personas usuarias, sus familias y otros sectores sociales también tengan voz y voto en el campo de la salud mental. Que las personas con problemas de salud mental y sus familias sean parte activa de las estrategias terapéuticas. Entonces es un modelo democrático, no es el psiquiatra como venimos también de este sistema piramidal en donde el psiquiatra dice y todos aceptan, cuando en realidad uno diría quienes más tiempo están con las personas son
no sé, los sectores de enfermería o psicología, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, operadores de salud mental, o sea, la diversidad de los recursos humanos en salud mental, que son personas que conocen, no digo que los psiquiatras no, yo soy psiquiatra, ¿no? Bueno, pero quiero decir, no se puede atribuir a una disciplina el poder y el saber en este campo. Eso también ha retrasado muchísimo los avances. Pero para eso tenemos que empoderarnos todos. Bueno, el modelo comunitario propone esta distribución y esta transformación de las relaciones de poder, en donde el saber no está, ¿no?, captado por una disciplina, está distribuido, hay una distribución social del saber y una corresponsabilidad también, porque muchas veces el psiquiatra te dice, bueno, está bien, dicen que yo el poder lo tengo yo y todo, pero cuando hay una crisis, si yo no estoy, nadie se mueve. Bueno, eso también hay que superarlo. También hay que distribuir conocimientos para que todos y todas podamos intervenir cuando se produce una situación de crisis. Bien, entonces, este nuevo sistema está apoyado en este modelo. Un modelo que propone principios de justicia, de igualdad, de solidaridad, de respeto de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos más. Y además, condiciones fundamentales del modelo comunitario, la intersectorialidad, la interdisciplina, ya dije la territorialidad, bien. Entonces, este apoyo en este modelo es fundamental en el cambio de sistema. Pero todavía también el modelo vigente, dominante, sigue siendo el modelo clínico asistencial. Ustedes saben que en el año 92, en un texto del doctor Isaac Lebab, temas de salud mental en la comunidad, y en su introducción hace una comparación entre el modelo clínico asistencial y el modelo comunitario, comunitario epidemiológico. Miren qué importante, ¿no? Comunitario epidemiológico. Sin epidemiología no podemos empezar a hablar de salud mental, porque tenemos que tener datos ciertos, estadísticos, de cuáles son los problemas prevalentes en nuestra población, cuáles son los territorios de mayor afectación. Bueno, tenemos que tener un enfoque, un criterio epidemiológico. Por eso el modelo comunitario se llama comunitario epidemiológico. Bien, y acá Isaac Lebab ponía este cuadro comparativo entre estos dos modelos, que a mí me sirvió, yo luego lo hablé mucho con él, que yo no lo plagié, porque siempre hay que decir la fuente, ¿no? Si uno dice la fuente, no. Pero lo amplié a mi manera, porque me servía para transmitir muchos conceptos con respecto a cómo es nuestra práctica, de dónde viene nuestra práctica, nuestra formación. Es una formación apoyada en ese modelo clínico asistencial. Por eso, cuando, lo que dije inicialmente, digamos, el corazón de este intercambio que quisiera con ustedes es qué cambiar. Y yo decía que hay muchos componentes del sistema, de este sistema que también es un sistema clínico asistencial, ¿no? Un sistema versus el sistema comunitario epidemiológico o de desmanicomalización o de inclusión social, ¿no? Son todos equivalentes. ¿Qué cambiar? Bueno, los modelos de atención son un eje fundamental de las transformaciones. Yo ahora voy a decir, digamos, como para tener un esquema general, voy a decir cuáles son estos componentes que para mí son tan sustanciales para transformar o sustituir, ¿no? O adecuar, pero ¿cuáles? Después vamos un poquito a cada uno.
unos minutitos a cada uno. Los modelos, ya lo nombré, pero igual, ¿no? Bueno, empezando por las políticas. Las políticas es un componente, un eje esencial del sistema. Los modelos de atención, la formación en salud mental, la capacitación, pero la formación empezando por el pregrado. La formación universitaria que nos hace psicólogos, psiquiatras, médicos, después psiquiatras, trabajadores sociales, etc. Las prácticas, la organización de los servicios, voy por el 5. Los recursos en general, recursos humanos, recursos materiales y el presupuesto, yo pondría que variaría. Sexto, presupuesto. Séptimo, la legislación. Octavo, la sensibilización y el activismo comunitario. ¿No? Acá tengo 8 ejes, 8 componentes, que para mí, bueno, son interdependientes. O sea, no es que, bueno, cambian las políticas y ya está. Las políticas están atravesadas por todo el resto de los componentes. Porque las políticas están atravesadas por el presupuesto. Están atravesadas por la formación. Imagínense, ¿no? Nosotros somos decisores, estamos gestionando cambios, pero no hemos tenido acceso a la formación acerca de lo que es un proceso de salud mental comunitaria, de desinstitucionalización, porque nos enseñó la universidad un modelo clínico, un modelo psiquiátrico, un modelo basado en el control del síntoma, y no en la inclusión social. El síntoma hay que controlarlo porque el síntoma duele a la persona que lo padece. Si yo tengo un delirio supositorio, obviamente esto yo lo tengo que transformar, lo tengo que sustituir, lo tengo que yugular, de una crisis, lo tengo que suprimir, porque genera alto sufrimiento mental, social, porque le duele a la familia, porque le duele al entorno y a la propia persona. Eso es indiscutible, pero no alcanza con eso. Además de controlar ese dolor, ese síntoma, la persona tiene que volver a una vida de mayor plenitud a la previa, porque por algo hizo crisis. La crisis es una punta de iceberg. Por debajo de la crisis está todo lo que motivó esa crisis. Entonces, lo que tengo que trabajar es todo eso, lo que va por debajo de la punta del iceberg. Y eso es un tema complejo, largo, de continuidad, y que requiere todos esos componentes, y que requiere además, nuevamente, que para la persona no vuelva a la crisis, se transformen todos los motivos por los cuales hizo ese quiebre. Y esos motivos me van a llevar a tener que trabajar la cotidianidad de las personas, la existencia, sus grupos de pertenencia, no solo con la persona, sino con su contexto. Entonces, las políticas, voy a empezar a puntualizar cada uno de estos componentes. Las políticas tienen que ser políticas constantes de salud pública y comunitaria, porque la salud pública es la disciplina que permite el acceso de todas las funciones esenciales de la salud a la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación. Es una disciplina que permite el acceso irrestricto a la salud. Y está, como dije antes, un concepto bastante desaparecido de la salud mental. Es como que en algún momento pensamos que esto era una disciplina privada de la salud mental. Cada uno su consultorio cerrado, ¿no? Tocando el instrumento al ritmo que más nos gusta. Entonces, acá somos una orquesta para que salga la partitura, o sea, para ayudar a nuestra población. Entonces, esa orquesta tiene que tener un hilo conductor, con un plan conductor, en donde, bueno, yo puedo tocar este instrumento, no, los instrumentos capaz que son la disciplina, no sé, podemos hacer
ahí venimos, el loco es el psiquiatra es un loco, ¿no? Ese era el paradigma de lo que era la salud mental. Bueno, uno diría, desde el viejo paradigma, desde el nuevo paradigma, la persona con tratamiento mental tiene que tener equipos tratantes que sean interdisciplinarios, no desde una sumatoria de disciplinas, sino desde una socialización de los saberes. Como para que yo soy psiquiatra, sepa un poco más, bueno, desde la perspectiva psicoterapéutica, desde la perspectiva social, desde una perspectiva ocupacional, que tenga los máximos instrumentos, porque si estoy sola en algún momento con la persona, yo tengo que tener en la cabeza ese esquema general interdisciplinar. No puedo operar solo como, bueno, le pido medicamentos, como el psicólogo le digo, y el trabajo social, tengo que hacer relación. No, la interdisciplina tiene que ver con ese quantum de saberes que todos, cada disciplina tiene que incorporar. Entonces, bueno, eso merece la persona los máximos recursos terapéuticos. Entonces, bueno, esta política de salud mental pública y comunitaria, porque tiene que estar basada en este modelo que hablaba, modelo comunitario de atención, bueno, es una política que fundamentalmente asiste, da respuesta a las personas en su propio medio. Desde espacios sanitarios, bueno, generales, comunitarios, y cuya finalidad última es la inclusión social. Esta es la finalidad de todos estos componentes, no solo de la política. Ya vamos a ver, en todos los componentes, la cura se expresa en inclusión social, no en control del síntoma. El control del síntoma es un paso necesario, insustituible, pero intermedio. Pero las universidades nos enseñaron a nosotros eso, que nuestra finalidad del tratamiento es el control de la estabilización de la persona, o en el mejor de los casos la comprensión, pero no que la finalidad es la inclusión. Y ese es el gran defecto y la deuda que tenemos. Fíjense que la formación atraviesa todos los componentes, porque si yo soy un decisor y creo que la cosa se acaba con tener al paciente estable, no solamente que estoy pensando en la moverse, porque esa persona es crisis, la calmé, pero mañana vamos a ver esa crisis. Si yo no incluí esos otros determinantes sociales de su padecimiento y no incluí los factores que hacen que esa persona pueda estar incluida en el medio reales. Bien, políticas, modelos de atención. ¿Qué es el modelo de salud? Es una organización de recursos, de concepciones, para dar respuestas más favorables a los problemas. Bueno, decía, hemos sido formados en un modelo clínico asistencial. ¿Qué es eso? Un modelo basado en el paradigma cognitivo o sociológico. Es un modelo basado en que el problema es el individuo y el entorno, la familia, el contexto no lo trata. Por eso son solo el individuo fundamentalmente. Es un modelo que no estuvo basado, no está basado en el respeto a los derechos humanos. Es un modelo que te cortaba a la persona en sus síntomas. O sea, los núcleos sanos de la persona, no importa, lo que importa es el núcleo farmacológico que sufre. Es un modelo que trabaja sobre todo en laboratorios, consultorio, hospital, polivalente, monovalente, pero es extramuro, cuando en realidad la salud mental comunitaria y este sistema lo que está pidiendo es el trabajo en
persona va a ir, pero también si es necesario domiciliaria, si es necesaria el trabajo institucional con las escuelas, con la escuela de la persona, si es que puedo decir un joven, una escritura, yo puedo trabajar con el grupo desde joven, por supuesto con la autorización de la persona usuaria y su familia, pero en realidad es fundamental que yo trabaje con el entorno para que ese entorno lo acoja, lo sostenga, lo apoye. Porque si no, el único apoyo que va a recibir es la medicación que le doy o la terapia, y con eso no me alcanza. Bueno, el modelo clínico sí cree que con eso alcanza. Y bueno, y esos son los resultados que tenemos. Versus un modelo comunitario, que digo, que además de tener estas características que mencionaba al principio, de equidad, universalidad, territorialidad, interseccionalidad, etc., trabaja justamente en el ámbito comunitario, además en el ámbito hospitalario. Y con esto no quiero decir que se suspende la internación, ni el control alimentario, algunos lo sigue. Pero el punto es que además se trabaja en la calle, en la casa. La vida cotidiana de la persona. Bueno, de los modos hay mucho para hablar, ¿no? Parte de la formación. Fíjense que la formación se adaptada en lo que decíamos, este modelo clínico, que hace que la clínica sea una clínica asistencial, no una clínica comunitaria. Y la formación, lo dije, pero no viene mal reiterarla, está basada en que la finalidad del tratamiento es la supresión sintomática, no la inclusión social. No nos enseñan en las universidades cómo hacer inclusión social. Entonces después, cuando yo tengo que externar a una persona de un hospital, pienso que la única manera de externarla va a ser si la persona no cuenta con familia que la accede o no cuenta con recursos o no está en condiciones, como dije antes, de vivir de forma independiente. La única manera va a ser en una casa de medio camino o una universidad. Y eso es un recurso valiosísimo, pero no es lo único. Porque además hay estrategias habitacionales que te debo aprender cuando me debieran enseñar cómo se incluye socialmente a una persona. Fíjense que el itinerario categórico de la época, que es la inclusión social, no es enseñada como materia que atraviese todas las clínicas, clínica 1, clínica 2, ¿no? Y la psicopatología no se enseña a incluir. Por ejemplo, no se enseña a leer una comunidad. ¿Cómo voy a ir a una comunidad que no conozco? Que no sé cuáles son sus recursos, que no sé cuáles son sus mayores fortalezas, debilidades, obstáculos sociales, bolsones de regazo, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de formación acerca de lo que es la lectura de la terminalidad, que va a ser la determinante, seguro poder diferenciar una persona o no. Entonces, las estrategias terapéuticas, habitacionales, laborales, que son múltiples, no se enseñan. Entonces pensamos que la única manera es contando con un edificio, bueno, hay que contar con estructuras físicas, ¿no? Casas, demás. Pero tenemos que contar con las características de cómo es una persona. Porque la persona la podemos incluir en una familia que inicialmente rechaza, pero si yo estoy preparada al trabajo con la familia, estoy preparada a hacer una recaptación familiar, vincular, entonces puede ser que yo acceda a que la persona se reincluya en el ámbito familiar. Si puedo pensar que además de
ese presupuesto también descentralizarlo, por ejemplo, para apoyar a una familia con un subsidio para que sostenga los nutrientes, o un subsidio adicional para el paciente, en vez de que todo vaya a una casa, que si el recurso humano no tiene una formación y no está, como solemos decir, desmanualizado, no tiene una formación en este paradigma, no tiene una formación vinculada al derecho, no tiene una formación vinculada a trabajar la autonomía progresiva de la persona. Puede transformar una casa de medio camino en un mini manicomio, con los criterios restrictivos tutelares de una mega ejecución. Entonces, la formación es, yo diría que como el centro de la rueda, ya lo decía en una clase, que es como si todos los componentes fueran rayas de una rueda y el centro es la formación, porque atraviesa todos los componentes. Porque, por ejemplo, de la formación devienen las prácticas clínicas y las prácticas comunitarias. Bueno, esto es otro mundo, otro rubro, así que podemos hablar horas y horas de las prácticas, porque las prácticas comunitarias justamente son las buenas prácticas. Entonces todos tenemos que decir, nosotros acabamos con este sistema, y bueno, ¿y qué práctica? Los psicofármacos, terapia, a los que llegamos a una terapia ocupacional, pero dentro de las prácticas del mismo psiquiatra, psicólogo, tenemos una infinidad de intervenciones inexploradas. Por ejemplo, cuando una persona no tiene red de apoyo, no podemos hacer nada, no tiene red de apoyo. Bueno, la red de apoyo hay que construirla. Eso es una nueva práctica. La construcción de la red de apoyo o el fortalecimiento, aquel que tiene una red rudimentaria, sociofamiliar, es una nueva práctica. La intersectorialidad es una nueva práctica de salud mental, porque sabemos que para todo este imperativo de la inclusión social no lo podemos abordar si no tenemos la concertación de otros ministerios y otros sectores. Y cuando digo ministerios, bueno, por supuesto, desarrollo social, educación, seguridad, pero también justicia, también estoy hablando de sectores, organizaciones sociales, grupos de líderes barriales, grupos barriales, usuarios familiares, distintos sectores sociales. Pero para eso, bueno, tengo que puede, o sea, tengo que incluir en la práctica, poner en cabeza del recurso humano de la salud mental la convocatoria de esos sectores, no como un mero llamado y no me contestaron y se acabó, sino como un imperativo del trabajo, porque si no voy a poder incluir a una persona, porque yo no voy a poder constituir en todas estas necesidades que estamos diciendo que las personas requieren para tener salud mental, los derechos humanos, y dentro de ellos solamente tener una casa, tener un trabajo, tener pertenencia, etcétera, tener compañía, etcétera, etcétera. Entonces, políticas, modelos de formación, prácticas, organización de servicios. Los servicios obviamente tienen que adecuarse, no solamente en su nominación, en sus formas, sino también en el contenido. O sea, cuando digo esto, digo que una casa, tomando este ejemplo, una casa de medio camino, tiene que tener los criterios que hablábamos de un modelo comunitario o una política de salud mental comunitaria. Es que cada servicio tiene que reproducir estas condiciones y características. Por supuesto que los servicios aprobados por la ley, por los paradigmas, son servicios generales y servicios comunitarios. Dentro de los servicios generales tenemos el hospital general, los centros de salud, y dentro de los comunitarios, los dispositivos habitacionales, derechos laborales, los
centros de día, los centros comunitarios, la salud mental, los hospitales de día, etcétera, etcétera. Y toda la red de prestaciones ambulatorias, domiciliarias, etcétera. Y las recomendaciones se hizo en el 2014, después se actualizó en el 2016 una investigación de 78 expertos en 42 países acerca de los sistemas de salud mental. Y se ve que los sistemas que tenían hospital psiquiátrico más red de servicios, o sea, hospitales generales y dispositivos comunitarios, no prosperaban la red comunitaria, no prosperaban los servicios generales y comunitarios, porque se seguía centralizando presupuesto y atención en el hospital psiquiátrico. A esto se lo llama modelo de Loreto, cuando la red de servicios basada en la calidad, que es lo que de alguna manera la organización de servicios que se establece por la ley, el nuevo paradigma, red de servicios de salud mental basada en la comunidad, no es sustitutiva al hospital psiquiátrico, sino complementaria. Entonces, cuando es complementaria, cuando coexisten los efectores del hospital psiquiátrico, eso conspira con el desarrollo de la red basada en la comunidad. Entonces llegaron a la conclusión que los modelos mixtos impiden el desarrollo de la red comunitaria, por lo cual nuevamente llegan a la conclusión de cara a de Panamá y de todo lo que ya tenemos de esa plataforma de salud mental y derecho, de que hay que instituir el hospital psiquiátrico de las instituciones gubernamentales. Bien. Los presupuestos, otro factor más que, bueno, ya lo he dicho, están concentrados en las instituciones, y hay que centralizar y hay que incrementar. La ley pide un 10% del presupuesto de salud, general de salud, y no llegamos, creo que estamos en un 2, un pico, cada vez más atrás, para adelante, obviamente, con esos presupuestos, más allá que además de ese monto mínimo, después tenemos que ver cómo se distribuye. Si se distribuye todo el psiquiátrico, volvemos a lo mismo. No hay plata para la accesibilidad, para la carga de la enfermedad, etcétera, etcétera. Bien, ya estamos medio pasados, yo seguiría hablando, dos cosas más, la legislación. Bueno, creo que es muy importante la legislación con los organismos, como dije antes, que la legislación prevé. La legislación muchas veces tracciona el sistema, o sea, obliga al sistema que se adecue, pero bueno, también uno diría que el paso más natural es que el sistema se adecue y después la ley legalice, ¿no? Pero en general la ley de esta otra configuración, yo vi en negro una configuración en donde primero se hizo la reforma y después se legalizó. En el país se pudo hacer esto de primero la ley y desde la ley se está intentando la reforma, lo cual es un camino obviamente muy complejo y penoso. Por eso los organismos de defensa y control aceleran estos avances. Y luego, por último, para terminar, y bueno, para el espacio, la sensibilización comunitaria de todos los sectores es fundamental, porque este sistema del cual estamos hablando es un sistema sanitario y social, de promoción sanitaria y social, porque es un sistema claramente democrático, claramente ético, que de alguna manera mejora la calidad de vida social. Muchas veces se trata de atribuir a la ley de salud mental estas perturbaciones en las sociedades. Y eso claramente es algo que muchas veces tiene que ver con intereses creados por ignorancia, porque no se conocen muchos de estos datos, pero también por intereses creados, porque fíjense, hace un tiempo seguramente todos han estado hablando de la situación lamentable de un
este artista. Y la madre, por suerte, ¿no? Por eso hay que escuchar versiones y abrirse, ¿no? La madre de este artista dijo, ya no estoy hablando porque fue público, por eso lo menciono, dijo, hace 20 años que estamos luchando para que se resuelva ese problema de adicción sin lograrlo. Claro, uno saca cuentas, ¿no? La ley tiene 10 años, o sea que hubo 10 años sin ley, a esta persona le pasaba lo mismo. Con lo cual, el problema tiene que ver con un sistema de salud mental que no hemos podido sustituir de forma completa, que seguimos basándonos en lo que son las prestaciones psiquiátricas institucionalizantes, tutelares, etcétera, etcétera. Y no hemos podido dar este salto a trabajar la formación y todos esos componentes de una reforma. Donde la ley es más que legitimar estas necesidades y hacerse eco, como decía al principio, de todos los estándares de atención del mundo. Estándares es cuando a dónde tenemos que llegar, es la máxima calidad de la atención. Bueno, la ley se hace eco de esto. Y en realidad, si no podemos implementar esto, tiene que ver con cómo podemos implementar también todos esos componentes que hacen un sistema de salud mental. Así que la sensibilización de la sociedad y el activismo comunitario de los sectores sociales, de las organizaciones, de los grupos y de las instituciones que no son saltables exactamente, es fundamental y también es una nueva práctica de nuestro colectivo profesional y técnico. Así que tenemos mucho trabajo, seguramente, pero bueno, también aquellos que estamos en esta ardua tarea de transformar la sociedad, de transformar los sistemas, bueno, también justificamos nuestra existencia y también haber elegido estas profesiones que tienen un impacto claramente social. Así que, bueno, creo que vale la pena. Bueno, cumplo con el horario y dejo aquí si, hubiera algún tipo de intercambio con ustedes. Gracias. La gente que quiera hacer preguntas lo puede hacer activando el micrófono o bien por acá por el mensaje. Buen día. ¿Puedo hacer una pregunta? Un placer, escuchar la conversación que vive. Y bueno, yo soy niña, trabajo en una organización que se llama RP y estoy estudiando trabajo social. Bueno, yo voy a hacer la pregunta de, nuestro trabajo en territorio, partiendo de una base que es todos somos sujetos de derecho y que por distintos contextos o características tenemos capacidad de diferenciar la vida y para desarrollar la vida cotidiana. Y pienso que como que hay que politizar los cuidados en la comunidad porque digamos, abarca todo el grupo, no un individuo, sino una familia, amigos, etcétera, ¿no? Partiendo de esa base, digamos, ¿cuáles serían como las características principales que se deben reproducir para aportar con ese estima que se tiene de las personas, de los sujetos, para insertarlas nuevamente en la sociedad, cómo se debe trabajar con estos sujetos en un momento de crisis, o el problema está en la falta de información, digamos, de la reproducción de información constante, de la promoción, por ejemplo, de la salud mental, sería poder cambiar los prejuicios que se tienen dentro de la sociedad y reinsertar a las personas, digamos, eso es como que quería que me quede un poquito más claro. Muchísimas gracias.
Ambicioso que realmente está ya trabajando, ¿no? Con la población directamente, con estos criterios también, después se haga profesional. Yo creo que, como todo, para resolver algo tan complejo, la respuesta tiene que ser muy compleja, no lineal. Y eso significa que el estigma es justamente una condición social construida por todas estas variables históricas de, bueno, ustedes saben que empezamos la historia de la salud mental cuando nos quemaban a las personas con padecimiento mental, ¿no? Por brujos, por poseídos, etcétera, etcétera. Así que fíjense la desvalorización, la calificación, el juicio que arrastramos, ¿no? Después fuimos asilados por ineficientes, por incapaces, y bueno, nuestra llegada a nuestros días, después hospitalizados como objetos de tutela, hasta llegar a este, como decís, hasta llegar a esta idea de sujeto de derecho, que por supuesto es fantástica, pero que tenemos que implementar. Y para implementar, por supuesto, como digo, es compleja la intervención, porque la intervención es sobre la persona y es sobre el contexto. Y eso es lo que el modelo clínico no ha podido justamente incorporar, y es el eje del modelo comunitario, que se trabaja en simultáneo con acciones sobre la persona con padecimiento y sobre su entorno. Y cuando digo su entorno, sus grupos primarios, secundarios, su familia, su barrio, sus organizaciones, sus instituciones de pertenencia, escuela, trabajo, bueno, etcétera, etcétera, vecindad. Rígida en alguna Y eso nos obliga, como digo, es una herramienta muy compleja. El modelo clínico, complicado. ¿qué hace? Bueno, el loco no tiene que controlar el síntoma, y eso refuerza que el problema es él, y refuerza que el síntoma está haciendo, nos está invitando a pensar acá, una ética, ¿no? es esta, de la distribución social de la locura en términos de que, bueno, la persona está reflejando una serie de condiciones alteradas de su propio grupo y de su contexto, y que vamos a tener que trabajar sobre ellos y también sobre la persona, porque obviamente vamos a tener que trabajar desde, como decía antes, desde el control del síntoma de la persona, en el sentido de que la persona deje de hacer una intervención en su crisis para que salga de su crisis y para que recupere, digamos, su conciencia, para que recupere sus funciones psíquicas, etc. Pero además vamos a tener que trabajar con esa familia para que acepte y para que entienda y para que se informe de qué le ocurre a su pariente y cómo trabajar y cómo tratarse mutuamente cuando hay una situación de crisis o intercrisis. Eso se llama psicoeducación. Y también vamos a tener que trabajar como decía, todas las instituciones y ese entorno de la persona, y eso se llama socioeducación. O sea, como para que comprenda, como para que de alguna manera apoye ese proceso de promoción hacia la salud que tiene que hacer un individuo que va a tener una crisis. Entonces, el estigma cambia cuando cambia la cultura. O sea, si nosotros transformamos estas intervenciones y transformamos el sistema, y eso significa que la persona cuando tiene una crisis puede ir al lugar donde todos nos atendemos cuando tenemos cualquier problema de salud. Entonces puede ir al hospital, puede ir al centro de salud. Cuando la persona puede vivir en el mismo barrio, puede trabajar y se lo ve que trabaja o se lo ve que estudia, eso es lo
lo que cambia el estigma, claro. que es lo que cambia la cultura. Cuando alguien dice esto es un cambio cultural, el cambio cultural se produce cuando nosotros vemos que las personas con padecimiento mental son una más entre nosotros y nosotras. Cuando podemos pensar que todos y todas tenemos discapacidades, bueno, y hay personas que tienen una discapacidad de ese orden, que a lo mejor mañana me puede tocar a mí, puedo tener una crisis yo, o la tuvo mi hermana, mi padre, mi hijo, quien sea. Cuando podemos horizontalizar, esto es algo que nos puede afectar a todos y que todos y todas tenemos en nuestros grupos también situaciones de discapacidad y de vulnerabilidad. Entonces, este es un trabajo, obviamente, hay que hacerlo actualmente. Y entonces hay que trabajar en grupos que acerca de las discapacidades de todos y todas, y también acerca de que cualquiera de nosotros y nosotras, si las tuviéramos y que las podemos tener en cualquier momento, quisiéramos estar en el ámbito habitual de nuestra vida y no que nos expulsen. Este es un trabajo de sensibilización comunitaria. Los medios de comunicación son otro elemento fundamental, como ustedes saben, en general, de la sociedad, cómo coinciden. Y entonces es muy importante el trabajo, como cuando uno dice sensibilización comunitaria, dos puntos. Instituciones web, instituciones medios de comunicación, instituciones de seguridad, como escucharon, también las fuerzas de seguridad tienen que tener un entrenamiento acerca de cómo abordar crisis en callejeras, hay protocolos de seguridad sobre esto, pero también cada lugar, por supuesto que puede generar su propio protocolo como para que sean afines a la cultura local. Entonces, bien, es fundamental la sensibilización comunitaria al tiempo del trabajo de cuidado de la persona con padecimiento. Muchas veces la persona con padecimiento, bueno, necesita acompañamiento, necesita acompañantes. Y ahí, de nuevo, si nosotros tuviéramos, como digo, prácticas comunitarias en las universidades, podríamos ver que alrededor, no sé, facultad de psicología, los psicólogos, en vez de ir a un hospital psiquiátrico a aprender salud mental, bueno, tendrían que ir a hacer acompañamientos terapéuticos luego de, obviamente, de una formación específica en el tema, hacer apoyo, por ejemplo. Eso sería un trabajo de una redundancia enorme, tanto para el estudiante como para la persona con padecimiento que necesita un apoyo que acá el Estado, bueno, a veces no tiene condiciones económicas ni tampoco preparado para dar. Entonces podría utilizar justamente toda esa voluntad, pasión que puede tener el estudiante desde el área de trabajo social, de psicología, de medicina, de enfermería, en armar equipos de apoyo domiciliario, con una formación mediante y acreditados y todos los requisitos formales que hay que tener, pero justamente no solos, o sea, bueno, con el grupo, como para apoyarse, etc. Hay muchísimas ideas que se podrían hacer para acercar a la comunidad al padecimiento y el padecimiento a la comunidad. Pero siempre es algo, como te digo, complejo, diverso y con varias intervenciones múltiples, ¿no? O sea, son intervenciones multidimensionales. Nunca es solo con el paciente, solo con la comunidad. Hay una interacción permanente. No sé si te contesto, Virginia, pero en síntesis, ¿no? Sí, es súper clarito, muchísimas gracias. Yo creo que ampliamente. Contarte, Graciela, que han participado de este conversatorio áreas del Ministerio de Gobierno, referentes del Poder Judicial, referentes del Sistema de Salud de toda la provincia, del interior,
bueno, como quien habló y otros más referentes de organizaciones sociales con las cuales el Ministerio está trabajando, los integrantes de la residencia de la RISAM, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Adicciones, y por ahí leí también que había alguien de Córdoba. Ahora se va a leer, Carolina, alguno de los mensajes, y si alguien tiene alguna pregunta más, lo puede hacer después de la lectura que haga Carolina de los mensajes. Ahí está. Bueno, Juan Miranda dice: buen día, Graciela, muy clara su exposición. Frente Barrial Catamarca, excelente disertación. Erika Sayer, muchas gracias, muy clara, doctora. Frente Barrial Catamarca, bueno, de nuevo muchísimas gracias por la invitación a la compañera Carmen. Pedro Chervi, un profesor de la universidad, muchas gracias, Graciela, un gusto volverte a ver y escuchar. Martina Naranjo, excelente doctora Graciela, muchas gracias. Marcela Whitaker, hermoso encuentro, muchas gracias por gestionar este espacio, felicitaciones a la organización. Estela Casanova, como dijo los presentadores, la charla fue fascinante, quisiera saber si sabe quiénes están en esta transformación en San Juan. Gracias. En la provincia de San Juan le correspondería a la Secretaría de Salud Mental en San Juan, pero no estamos, digamos... no sé si Graciela conoce o tiene referencia. De San Juan, la provincia de San Juan. Buen día, fue muy lindo encontrar nuestro espacio, abrazote. Ornella Noriega, Karina Cortés Pacheco dice: buenos días, muchas gracias, Graciela, por su intervención y exposición, muy clara y fascinante. Ya he leído algunos de sus textos, pero qué lindo escucharla. Marilén Molina Echenique, hermoso espacio, muy clara, doctora Graciela, es un gusto poder escucharla. Pedro Chervi de nuevo dice: excelente conversatorio, felicitaciones a la organización, si me lo comparten puedo socializarlo con los estudiantes de la Cátedra de Salud Mental de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNCA. Estela Casanova dice: soy presidenta de la Biblioteca Popular. Adriana Trombeta, una colega de la municipalidad, dice: felicitaciones a Graciela y al equipo organizador, excelente. Lorena Verón Delgado, una colega que trabaja en Fiambalá, muchas gracias por compartir su mirada y experiencia, ayuda a pensar la transformación, abrazos. Abigail Carrillo, hermoso encuentro, es un gran espacio para repensar estas cuestiones. Y Dayana Ovejero, felicitaciones a la doctora Graciela Natela. Bueno, todas felicitaciones. Estamos fascinados con la exposición. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ahí está Luis Segura, que quiere hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta a Graciela. Sí. ¿Qué tal, Graciela? Gracias por el espacio. Y plantearle, en base a que se vaya recorrido y todo, yo resuelto los momentos de las distracciones en las que yo participé y estaba hace unos más de 10 años, 12 o 15 años, ¿no? En el Ministerio de Salud de Buenos Aires, en San Juan, en Córdoba, en Mar del Plata, en el marco de la organización de psiquiatras, o sea, en múltiples espacios compartidos, digamos, este camino, ¿no? Y en medio de mi experiencia que hemos ido encontrando dificultades que tienen que ver no solamente con todo esto que usted plantea, digamos, respecto a la formación, al cambio de paradigma, sino también a lo que usted hace referencia como las políticas de salud mental, ¿no? Las políticas son ejecutadas por los políticos devenidos funcionarios. Y en ese sentido, creo que es también indispensable, y eso quería preguntarle, respecto del armado de estrategias para abordar a ese nivel, digamos, a los hacedores y ejecutores de la política, que se ve plasmado, por ejemplo, en el aumento, ¿no?, de un presupuesto, que se ve plasmado en una acción concreta de, digamos, de recurso humano, material, una cosa que también es bastante crítica, que tiene que ver con la dispensa de psicofármacos
necesarios. Si está pensado, digamos, alguna estrategia de abordaje a ese nivel, digamos, ¿no? A nivel del profesor, ya sea en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. No entiendo lo que estás preguntando. No entiendo tampoco. Porque muchas veces quienes abren la puerta o obstaculizan, digamos, de conocimiento, a veces por separación ideológicas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido tiempo atrás una autoridad de salud mental que abiertamente él decía que era contrario a la ley y que rápidamente se inhibiera que haga una formulación. Entonces, fue funcionario, digamos, y fue elegido también. Entonces, ese tipo de cosas retrasan muchas veces este camino que ya por sí es difícil. Le contesto y yo le agradezco a Graciela y Samara. Digamos, haber pensado una intervención en ese nivel. Bueno, sí, te recuerdo y bueno, me alegra encontrarte. La verdad que, bueno, es una de las preguntas más difíciles, porque en realidad yo no tengo una respuesta unívoca. Claro. No le corresponde. Porque no depende de Virginia. Es una pregunta compleja para la cual necesita una respuesta compleja. Cuando yo hablaba de las riquezas de la comunidad, los déficits, las necesidades, está muy vinculado. Fíjense dónde están y por qué podrían Que si decir, hubiera no me una respuesta, corresponde. no hubiéramos atravesado y no hubiera sido sujeto de situaciones lamentables que viví en el Ministerio de Salud, yo misma, que renuncié y bueno. La recuerdo, sí. Y renuncié, o sea que en realidad creo que el nivel de, bueno, justamente, ¿no? De lo que, o uno de los ejes, es que todos estos componentes se extremen estos componentes del sistema, se extremen en su desarrollo para que alcancen a la política. La gente cree que en general la política es la base de que esto pase, el nuevo paradigma. Y yo creo que es al revés. A la política hay que subir. No conozco cambios que vengan de arriba para abajo. Qué bueno que Hay algunos, pero bueno, yo he venido trabajando de abajo para arriba. al poder se resiste. Y por eso hablo de todos estos componentes. Porque cuando la gente dice la política, yo creo que la política es el gran sintetizador. Pero no sé en qué manos de quién va a caer este sintetizador. Y no lo puedo asegurar, porque si no, imagínate, estaría en otro plano, ¿no? Estamos sujetos a la batalla, digamos, esos cambios, ¿no? Entonces, sí confío en que si nosotros podemos, con nuestro trabajo en cada ámbito, bueno, de alguna manera, Yo que lo he conocido, que ha sido mi jefe, digamos, por favor, que influenciar Me encanta que te trabajo. en la construcción ya nos política. trajo foto Maru. Bueno, eso es algo que Algo decir no todo. es fácil No, ese chico. para quien, por ejemplo, como vos decías, no está de Para que estoy acuerdo escuchando así. Dale. con la ley. A ver, una ley es para cumplir. En todo caso, trabajaremos o trabajará quien no esté de acuerdo para que, ¿no? Jurídicamente, legalmente, socialmente se modifique, pero mientras está, hay que cumplirla. Ay, qué sinvergüenza este hombre, realmente. Yo no sé si vos te acordás. ¿Cómo podemos, cuando después hablamos de la ley del padre y hablamos de la perversión, No quiero hablar arriba de la mina, pero me enerva los nervios.
Entonces, bueno, no sé, si hay un decisor que un día viene y dice, bueno, la ley no, tendremos que, bueno, el colectivo de salud mental en las universidades, que en general a veces son zonas más liberadas, que tienen una maniobrabilidad un poco mayor, en distintos estamentos de todos estos componentes de la salud mental, tendremos que empapelar con que el máximo decisor de la salud mental no apoya la ley, una ley que está establecida y que es por mayoría además legislativa, etcétera, etcétera. Entonces, tendremos que hacer un trabajo político-sanitario, ¿no? Político-técnico. Esto también es parte de las nuevas prácticas. Ayer yo justo en unas clases, por las dificultades que obviamente cada región y cada grupo tiene, bueno, decía, en la historia clínica, ¿no? Que no se nombraba recurso y que la persona se escapaba. Bueno, en la historia clínica hay que aceptar la situación. Y así como digo, en la historia clínica hay que aceptar el paciente, la persona necesita un acompañante porque si no puede estar sujeto a fútbol, no sé qué, a irse contra opinión del equipo, no sé qué. También acá, también tendremos que ver cómo proclamamos cuando hay figuras que asumen algo de tanta importancia como un lugar de decisión política y que va para otro lado de todo este rumbo, bueno, tendremos que ver qué trabajo, ¿no? Se hace desde todos los estamentos, de los distintos estamentos. Por otra parte, muchas veces, bueno, puede ser que haya una figura divina la Marina, pero viste, lo hablaba Luis, después me dejó de, yo lo conozco. Con estos criterios, o sea, es complejo y hay que ver cómo cada uno se encuadra en su lugar. Ahora te voy a contar una escena Pero también. ya te digo, cuando una comunidad avanzó mucho en todos estos componentes, no es tan fácil que venga alguien a denostarlos, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos que ver igual nuestra maniobrabilidad ya, y además, eso también es importante, como yo comentaba antes, que se complete el sistema de salud mental, porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran un órgano de revisión funcionando, ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Una de las, como ustedes saben que el órgano de revisión tiene un cuerpo ejecutivo y un cuerpo legislativo. Claro, En el cuerpo ejecutivo, que vamos a la institución, control de las personas. Y el cuerpo legislativo está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de autoridades sexuales, de profesionales, y también por el sector ejecutivo, el Ministerio de Salud, o sea, la Dirección de Salud Mental, ¿no? En nuestro caso también derechos humanos y la defensa. Bueno, si ese director de salud mental, sentado ahí, o quien sea, en ese cuerpo legislativo, dice, no, yo estoy contra la ley, obviamente que no va a ser tan fácil, digamos. Por eso digo, ¿no? Cuando el sistema se completa, hay más recursos para poder construir desde los otros componentes del sistema políticas de salud mental comunitaria, de derechos y esto que estamos hablando, vinculados a la ley, ¿no? Sí, también pasa por eso depende mucho de cada comunidad y el sí, pero después hay mucha gente que la habilita. Lo que sí es claro, yo no recomendaría esperar que todo venga del cielo. O sea, acá hay que trabajar desde todos los ámbitos. Y justamente, bueno, yo también, cuando empecé en mi provincia, la construcción política era una de las prácticas cotidianas. Ay, me leen, chicas. Te juro que me leen. No saben la fuerza que estoy haciendo.
antes de la ley 2440 de Río Negro, bueno, fuimos a los legisladores, íbamos a los legisladores, legislador por legislador, explicábamos lo que hablábamos, porque lo que es la sensibilización comunitaria, no es solamente a nivel, digamos, de las organizaciones sociales, hay que ir a la legislatura, presentar, todos estos programas, y eso, bueno, a lo mejor las mismas organizaciones, hay que hacer tesis ambientales, locales. Yo no puedo dar una fórmula porque cada localidad tiene su llave, ¿no? Para la cerradura. Entonces, hay que conocer el lugar, bueno, a lo mejor hay que ir a la justicia, hay que ir a la legislatura, hay que ir haciendo un trabajo, ¿no? Sostenido, continuo, con los poderes, para que después, si viene una política adversa, se pueda neutralizar. Sí. Está bien. Muchas gracias, Graciela. De nada, Luis. Ahí está. Bueno. Hola. Bueno, Hola. Sí. Graciela, yo soy Juan Distanza. Sí. Soy acompañante terapéutico. Y me ando, pero no me voy hasta que termine. Trabajo en institución y trabajo de forma comunitaria. Y frente a la experiencia de ver que, por ejemplo, los pacientes de salud mental existían evoluciones dentro de las instituciones y cuando se les daba el alta, volvían rápidamente a la reinternación, veíamos como un espacio vacío ahí en lo comunitario, ¿sí? Entonces nosotros creamos un dispositivo que se llama Recrearte, ¿sí? Que es en comunidad, ¿sí? Donde convocamos a las instituciones, a los equipos interdisciplinarios y a la parte intersectorial, ¿no? Para socializar los derechos de las personas de la comunidad, ¿no? Y poder hacer una construcción de ver la forma como les gustaría vivir, ¿sí? Y acompañar en este proceso de, en este caso que teníamos nosotros en las adicciones, trabajar con niños y adolescencia. ¿Sí? Casualmente, hoy a las 30 horas, creo, 20 horas, junto con la Secretaría de Familia, Recrearte y otros grupos, otros dispositivos que estamos trabajando en comunidad, va a haber un evento en la Plaza 25 de Mayo, ¿sí? Para ir socializando todas estas cuestiones, ¿no? En relación a la salud mental, a los derechos de los niños y adolescentes y familias, ¿sí? Porque muchas veces desde los comunitarios se desconocen cuáles son sus derechos. Seguro. Y me siento muy identificado de lo que usted estaba diciendo, porque la formación nuestra tiene que ver con eso. Nosotros también venimos de este nuevo paradigma, ¿sí? De la desinstitucionalización, despsiquiatrización y fortaleciendo los derechos humanos, ¿no? Así que muchas gracias, muy contento por haber escuchado. Bueno, Juan, te felicito, y lo que decís, recuerda que no tiene hora la salud mental, ¿no? Se van a juntar a las 8. Muchas veces cuando uno quiere hacer reuniones con las familias o con ciertos sectores, las 11 de la mañana, bueno, no, después de esa hora no viene nadie. Puede ser que las instituciones sí, pero las organizaciones, las familias, a veces no pueden, ¿no? O sea que este es un trabajo obviamente de una amplitud enorme y que, bueno, como digo, esto de los derechos es algo que se va trabajando diariamente. Nosotros además, en nuestros pueblos, venimos, esto estudiado, ¿no? Estadísticamente, de un bajo registro de derechos, lo cual eso hace
que no hay otros países que, bueno, que tienen un alto registro de derechos, entonces, bueno, no podés hacer lo que querés, ¿no? Lo que querés en el mal sentido, me refiero, porque tienen un alto registro de estos derechos. Nosotros tenemos que contarle a las personas cuáles son sus derechos, porque muchas veces la gente no reclama porque no los conoce. Y bueno, y menos de las personas que tienen mutación, que están vulnerables, o sea. Entonces, esto es la sensibilización comunitaria. Esto es un proceso que... Ya vamos a tener los afiches, chicas, con los derechos de los pacientes y los mitos. Una reforma es un proceso continuo, es más, cuando uno no avanza, retrocede. Estos 2 años de pandemia, este tiempo, seguramente ha sido para nuestros colectivos, para nuestra lucha, nuestra causa, ha sido muy duro porque ha regresionado muchos logros, ¿no? A veces, bueno, yo soy un poco una optimista crónica, aunque muy crítica, pero optimista al fin. Y a veces, cuando empezó la pandemia, escribí un artículo como que podía ser un enfoque, una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de transformaciones. Bueno, en realidad hubo mucho retroceso, pero también creo que, bueno, como toda la experiencia siempre termina enriqueciendo y hay que tratar de sacar, bueno, enseñanzas, ¿no? De todo esto que hemos vivido. Así que, la verdad que felicitaciones por avanzar. Sí. Hola, otra cosa, hay algo que nosotros tenemos que trabajar como profesionales, lo que nosotros llamamos sobre las ideas psiquiatrizantes y las ideas socializantes. ¿Sí? Por ahí, interdisciplina, ¿sí? Porque es también un proceso que tenemos que atravesar para ubicarnos en lo socializante, ¿no? Y esto es una información que uno ya trae, ¿no? Con anterioridad, aquí era más psiquiatrizante que socializante. Sí, es parte de ese modelo de la justicia, que yo comentaba. Este modelo clínico está apoyado sobre todo en esos paradigmas, lo biomédico y lo psicológico después. A lo psicológico le costó bastante en nuestro país porque entró el psicológico, porque tiene todo este desarrollo de facultades de psicología, desarrollo del psicoanálisis. En otros países directamente era la psiquiatría sola. Lo que pasa es que en nuestro país el paradigma psicológico asumió más o menos algo parecido, la perspectiva clínica, ¿no? Y por eso tenemos que ir a lo social. A lo social como causa y como respuesta al padecimiento mental. Lo biomédico, lo psicológico está muy bien, pero no alcanza. Hay que ahora desarrollar lo social. En eso no tenemos casi desarrollo. Lo social, como digo, como causa y como respuesta. Hay que ir a la vida de las personas. Hay que ir a la casa de las personas, hay que ir a donde viven, hay que trabajar con quienes sostienen. Ornella Noriega quiere preguntar también, me parece. Ya vemos si hay. Eso es lo social. Eso tenemos una deuda grande, ¿no? Yo creo que, bueno, cada vez estamos más cerca de abrazar esa idea, ¿no? Hola Graciela, quiero hacerte también una consulta. Estoy trabajando en el departamento de Ancasti, que es el interior del este de Catamarca. Hace poco, antes era integrante del Centro Integral de Salud, hay compañera también de Juan de Luis, y en Ancasti estoy haciendo un proyecto de salud mental comunitario, distinto, que estoy abordando en las escuelas con enfoque de prevención. Y charlas tipo activas, todos con los docentes, con los padres, que charlas con los padres, talleres, lo que va, bueno, lo que recibimos de la parte social de la ley, ¿no? A dónde
trabajo puntual de campo, que me refiero a lo que es la apertura, a salir de los muros, a salir de las instituciones. De hecho, una de las causas que se ven en Ancastre, que es el Departamento del Interior de Catamarca, son muchos casos de abuso puntualmente, abuso infantil, abuso a mamá, violencia de género, más allá de lo que son retrasos mentales, como dicen ellos, que también tienen mucho, pero los retrasos mentales le hemos puesto de diagnóstico como yo digo falta de estímulo, no diagnostico, no hago foco en el diagnóstico, ¿no? Que eso a esta parte de lo que es la comunidad. Los problemas que se están abordando son muchísimos, porque son muchas las charlas, que se están dando en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias. Estoy logrando hacer redes, por suerte, que es trabajo en red, y focalizo mucho en la comunicación de las redes, fortalecimiento ya de las redes instituidas, que son los centros vecinales, algunos talleres por ahí con la comunidad. Estoy trabajando también con la municipalidad, el Hospital de Ancastre está siendo uno de los centros para también que me está ayudando a lo que es en las escuelas, ¿no? Son casos que son muchísimos. Yo no sabía que me iba a encontrar así con muchos casos. Yo pensé que bueno, también obviamente me sabía un poco, intuía que me iba a encontrar con estos tipos de casos, pero no sabía que iba a ser así como que mucho. ¿Cuál es la pregunta? No, es un comentario, me parece. Sí, tiene una dificultad para la síntesis, Ornella. Me habló el otro día, no supe, le expliqué 80 veces que no entendía. Tremendo. Mira, pero le dice abuso es cierto. En realidad, Ornella tenemos que contactar, a ella la tenemos que contactar cuando vayamos a Ancastre. Cuando vayamos a Ancastre tenemos que contactarla a ella. Nosotros junto con la identificamos personas luego con situaciones de muy difícil intervención. Ya la vamos a hablar. Vamos a hacer un meet. Con trastornos, bueno, justamente de autolesiones, de intentos de suicidio, crisis realmente muy tensas y bueno, y en general historia de abuso. Así que realmente es una situación muy complicada. Esto tendría que ser algo como de interés justamente provincial y de interés además local en términos de un trabajo, bueno, con las escuelas, con las familias. Hay que averiguar cuál es la pertenencia de esas familias, de dónde vienen esos niños, y rápidamente hay que hacer un abordaje, rápidamente, porque ya te digo, es bueno, lo saben ustedes, ¿no? Un predictor de la enfermedad mental, muy importante. Sí, también, bueno, sí, también, por suerte, también Carmen me dice, sí, hay en esta hora me pude comunicar. Y también, bueno, tiene que ver que estos temas son también delicados para la familia, delicados para la institución, delicados para la sociedad, porque también no saben cómo abordarlo y las denuncias no se hacen, lo cual también claro, pero se corta un poquitito la transmisión. No, aparte es como más fino el asunto. Yo creo que se corta, ¿no? Sí. Se corta. No te escucho. No importa, ya está, pero ya está. Claro, lo que pasa